Pagué el viaje de toda la familia, pero ellos se fueron sin avisarme. Cancelo todo y me voy solo en primera clase. Después de 68 años de mi vida dedicados a otros, nunca imaginé que mis propios hijos me abandonarían en el momento más importante. El amor, la familia, la dedicación. Todos esos sacrificios que creí que eran la base de una vida feliz. Hoy me doy cuenta de que todo lo que pensé que había hecho por ellos al final no era suficiente. Mi nombre es José García y soy un hombre de 68 años, nacido y criado en Puebla, México. Durante más de 40 años fui maestro de secundaria enseñando a más de 2,000 estudiantes. Mi vida siempre fue sobre dar, sobre enseñar, sobre cuidar a los demás. Mis manos, aunque cansadas y arrugadas, siempre estaban dispuestas a ayudar, ya sea corrigiendo tareas, resolviendo problemas o simplemente ofreciendo consejos. He trabajado, he dado lo mejor de mí, he sacrificado mis sueños por los suyos. Siempre creí que la familia era lo más importante, que ellos serían mi todo, que mi amor y mis esfuerzos por darles lo mejor serían correspondidos. Pero en ese día, mientras veía cómo se alejaban sin mí, entendí que quizás no había hecho lo correcto. Pasé años de mi vida construyendo un futuro para ellos, ahorrando cada peso, sacando tiempo de donde no lo había para darles más. Pero ¿de qué sirvió? Ellos se fueron al aeropuerto sin decirme una palabra, sin preguntarme si yo quería ser parte de su viaje, de su experiencia. Me quedé solo en casa mirando el mensaje de mi hijo mayor que decía: «Papá, ya estamos en el aeropuerto, el vuelo sale en 2 horas, gracias por todo». Era como si me hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido realmente en sus vidas. Lo peor no fue el viaje cancelado, ni el dinero perdido, ni el hecho de que había organizado todo con tanto esfuerzo. Lo peor fue darme cuenta de que ya no formaba parte de su vida, que me habían relegado al papel de espectador. Ese momento me dejó helado sin saber qué hacer. Pero entonces tomé una decisión. Ya no iba a ser un espectador más. Si ellos no valoraban lo que hice por ellos, yo tenía que valorar lo que soy por mí mismo. Así que cancelé todo, subí al avión y me fui solo. Fue la primera vez que tomé una decisión por mí sin importar lo que los demás pensaran. El viaje que pagué para todos ahora sería para mí un viaje que marcaría el comienzo de algo nuevo. El vuelo hacia Barcelona fue largo, pero no me sentí solo. Algo en mí había cambiado desde el momento en que cerré la puerta de mi casa y dejé atrás a mi familia. Durante años mi vida había estado marcada por las necesidades de los demás, mis hijos, mi esposa, mis estudiantes. Siempre fui el pilar, el soporte inquebrantable sobre el que todos descansaban. Había olvidado lo que era vivir para mí mismo, olvidé lo que era tener mis propios sueños, mis propios deseos. A veces me encontraba mirando al espejo y preguntándome si aún quedaba algo de José García en esa figura que veía frente a mí, o si me había convertido en un ser invisible, un objeto más que existía solo para servir a los demás. Pero ahora, por primera vez en muchos años, estaba viajando solo, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna obligación. No tenía que preocuparme por si alguien necesitaba algo, por si alguien estaba cómodo, por si alguien tenía hambre o frío. Estaba solo, pero por alguna razón me sentía más vivo que nunca. La primera clase fue un lujo que nunca me había permitido antes. No porque fuera rico, ni porque quisiera demostrar algo a los demás, sino porque simplemente sentí que era lo que merecía después de tantos años sacrificándome por los demás. El vuelo fue largo, pero el tiempo pasó rápido. Mis pensamientos volaban más rápido que el avión. Pensaba en lo que había dejado atrás mi casa en Puebla, las largas horas que pasé en la escuela, enseñando a jóvenes que nunca me agradecieron los sacrificios que hice por mis hijos para que tuvieran una vida mejor, los años de sufrimiento por la pérdida de mi esposa Carmen, a quien amé más que a mi propia vida. Carmen fue mi compañera, mi amiga, mi amor. Pasamos juntos más de 30 años, pero después de su muerte me vi solo, y en lugar de buscar consuelo me perdí en las necesidades de los demás, como si mi vida solo tuviera sentido si estaba sirviendo a alguien. Ahora, al mirar fuera del ventanal del avión, vi las nubes y sentí un peso salir de mis hombros. Estaba solo, pero sentí que por fin respiraba. El sol de la tarde iluminaba las nubes con un brillo suave, como si el cielo me diera la bienvenida.
A pesar de la tristeza que llevaba dentro, algo en mí se sentía renovado. Barcelona, la ciudad que siempre había querido conocer, ahora sería mi refugio. En el aeropuerto, cuando tomé el taxi hacia mi hotel, sentí la emoción de estar en un lugar nuevo, de vivir una experiencia que no había planeado para nadie más, sino para mí. El hotel era pequeño, pero acogedor. La habitación daba a una plaza tranquila donde la gente paseaba, se sentaba a tomar café y los niños jugaban al fútbol. Todo era tan diferente, tan relajante que me sentí fuera de lugar por un momento. ¿Qué hacía un hombre de mi edad con tantos años de historia y sacrificios a sus espaldas sentado en una plaza de Barcelona? Mi mente empezó a divagar. Pensaba en mis hijos, en lo que había pasado en los últimos meses. El viaje que había planeado con tanto esfuerzo para reunir a toda la familia, las cenas que soñaba hacer, las risas que imaginaba compartiendo en el barco. Todo se había desmoronado cuando ellos decidieron irse sin mí. A pesar de todo, decidí que ya no valía la pena lamentarme. Ya no importaba lo que ellos pensaran o sintieran. Lo único que importaba ahora era lo que yo quería. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que dejar de buscar la aprobación de los demás. Mi vida no podía seguir girando en torno a lo que los demás querían de mí. Durante años traté de ser el hombre perfecto, el padre perfecto, el maestro perfecto. Pero ahora por fin estaba buscando ser simplemente yo mismo, sin las expectativas de los demás, sin las cargas de la vida que me había impuesto. En el restaurante del hotel pedí una cena sencilla. No me importaba si era algo sofisticado o barato, solo quería disfrutar de una comida tranquila solo para mí. El camarero, un joven de unos 30 años, me sonrió amablemente y me preguntó si quería un vino. No era un experto en vinos, pero decidí probar uno local. Mientras tomaba un sorbo, observaba a los turistas que pasaban por la calle. La vida en Barcelona parecía tan sencilla, tan llena de posibilidades. Pensé en lo que me había dicho el agente de viajes cuando cancelé todas las reservas menos la mía. ¿Estás seguro de que quiere viajar solo?, me preguntó. Sí, le dije, estoy más que seguro. Y en ese momento supe que nunca más podría vivir para los demás. Esta vez mi vida iba a ser mía, solo mía. Después de la cena me senté en la terraza del hotel mirando las luces de la ciudad. No tenía prisa, no tenía a nadie esperando por mí. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz, como si todo estuviera en su lugar. La ciudad parecía abrazarme con su energía, con su calma. Durante años me perdí en las necesidades de mi familia, en lo que esperaban de mí. Ahora por fin podía ser yo mismo. Mientras miraba el cielo estrellado, pensé en lo que me esperaba en los próximos días. No sabía exactamente lo que encontraría en Barcelona, ni lo que el futuro tenía preparado para mí, pero lo único que sabía con certeza es que iba a ser un viaje que marcaría el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Y con esa certeza cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño. El viaje solo acababa de comenzar. El sol de Barcelona me despertó temprano, justo cuando los primeros rayos atravesaban la ventana de mi habitación en el hotel. No tenía planes, solo quería dejarme llevar por la ciudad y sentirme libre por primera vez en muchos años. Al levantarme, miré por la ventana y vi el bullicio de la ciudad, turistas caminando por las ramblas, el sonido de las campanas de las iglesias cercanas, el aroma de café fresco flotando en el aire. Me sentí como un extraño en mi propia vida, como si de repente el mundo hubiera cambiado y me hubiera dejado atrás. Pero no me importaba. Estaba aquí para mí, para disfrutar de lo que quedaba de mi vida, para encontrar una nueva versión de mí mismo. Decidí salir a caminar. Caminé sin rumbo fijo, solo dejándome llevar por la ciudad. Barcelona era una mezcla de historia y modernidad, un lugar donde se podía respirar el arte en cada rincón. Me senté en una plaza y observé a la gente pasar. Los turistas, las parejas jóvenes, los artistas pintando en las calles. Me sentí como un espectador, alguien que había estado tan involucrado en la vida de los demás que nunca había tenido tiempo para observar el mundo que lo rodeaba. Después de un rato decidí caminar hacia el barrio gótico. Las calles estrechas llenas de historia me ofrecieron una sensación de calma. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este rincón de la ciudad, como si las piedras del suelo guardaran secretos de siglos pasados.
Me paré frente a la Catedral de Barcelona y me quedé allí mirando la impresionante arquitectura. El edificio con sus altos arcos y vidrieras parecía hablarme de un tiempo lejano, de un mundo distinto al que había vivido. Mientras caminaba me sorprendí a mí mismo pensando en mi familia, en mis hijos. ¿Cómo estarían ellos? Habían echado de menos mi presencia. No lo sabía, pero de alguna manera sentía que ya no era mi responsabilidad preocuparme por ellos. Había pasado tanto tiempo viviendo para los demás que me había olvidado de vivir para mí. Después de un rato entré en una pequeña cafetería en una calle tranquila del barrio. Pedí un café y me senté a observar el lugar. La camarera, una joven amable, me preguntó si necesitaba algo más, pero yo solo quería estar en silencio en mi propio espacio. Mientras bebía el café, una pareja entró en el local. Me llamó la atención la manera en que se miraban, cómo compartían una conversación sin necesidad de hablar mucho. Era algo que nunca había tenido con mi esposa Carmen. Siempre fue ella la que hablaba, la que tomaba las decisiones, la que organizaba todo. Yo solo seguía. En ese momento me di cuenta de cuánto me había perdido de mi propia vida. Había vivido para complacer a los demás, para ser el hombre que todos necesitaban, pero nunca me había detenido a pensar en lo que yo quería, en lo que realmente me hacía feliz. La pareja se sentó en una mesa cerca de la ventana y comenzaron a hablar sobre sus planes para el día. Me sentí extraño, como si fuera un observador ajeno a ese tipo de vida, pero a la vez me sentí celoso porque nunca había tenido la oportunidad de compartir algo tan simple con Carmen. No era que no la hubiera amado, sino que habíamos caído en una rutina donde todo giraba en torno a las necesidades de los demás. Mientras pensaba en esto, me di cuenta de que el viaje no solo era una oportunidad para conocer Barcelona, sino también para conocerme a mí mismo. Estaba aquí para recuperar lo que había perdido, para encontrar mi voz en medio del caos de mi vida. Después del café, decidí ir al mercado de la Boquería. Siempre había escuchado hablar de este lugar, pero nunca había tenido tiempo para visitarlo. Al llegar, me sorprendió la cantidad de colores, olores y sonidos que llenaban el aire. Los puestos estaban llenos de frutas frescas, pescados y mariscos y especias que nunca había visto antes. Me sentí como un niño en un mundo nuevo. Caminé por los pasillos observando los productos sin prisa, sin tener que estar en ningún lugar en particular. Me detuve en un puesto de frutas y compré unas naranjas y un melón. La fruta estaba tan fresca que me pareció un lujo comerla. Me senté en una banca cerca del mercado, disfrutando del sol y la tranquilidad del momento. Mientras comía, me di cuenta de algo importante: nunca me había permitido disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Siempre había estado tan enfocado en los problemas, en las responsabilidades, que nunca había tomado un respiro para apreciar lo que tenía frente a mí. En ese momento me prometí a mí mismo que a partir de ahora iba a vivir de una manera diferente. No sabía exactamente cómo, pero tenía claro que ya no iba a vivir para los demás. Mi vida no iba a ser una serie de sacrificios interminables. Tenía derecho a ser feliz, tenía derecho a disfrutar de lo que la vida me ofrecía. A medida que avanzaba el día, me sentí más ligero, como si el peso de los años de sacrificios se estuviera desvaneciendo. Me dirigí al puerto y me senté en un banco frente al mar. El sonido de las olas me relajó y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba bien. El viento suave me acariciaba el rostro y me sentí en paz. Pensé en mi familia, pero ya no sentí la angustia que solía sentir. Sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que buscar mi propia felicidad. La vida no era solo un conjunto de responsabilidades, sino una oportunidad para vivir plenamente, para ser yo mismo. Al caer la noche volví al hotel y me senté en la terraza mirando las estrellas. Barcelona me había dado algo que no sabía que necesitaba: libertad. La libertad de ser quien realmente era sin las expectativas de los demás. Mañana iría al Museo Picasso, luego a Montjuïc, y seguiría explorando esta ciudad que me había abierto los ojos de una manera que nunca imaginé. Pero lo más importante era que estaba haciendo todo esto para mí por primera vez en mi vida. El día siguiente comenzó con un cielo nublado. Me desperté temprano como siempre, pero esta vez no tenía prisa. No tenía que atender a nadie ni preocuparme por hacer algo para los demás. Esta mañana era para mí, solo para mí.
El desayuno era lo único que tenía que pensar y en lugar de hacerlo rápidamente como siempre había hecho, me tomé mi tiempo. Me senté junto a la ventana y observé la lluvia caer lentamente. El sonido de las gotas al golpear la ventana me pareció tan relajante. No lo había notado antes, pero ahora me parecía una música suave, casi como si la lluvia me hablara de algo que siempre había ignorado, el hecho de que la vida sigue su curso con o sin nosotros. Después de desayunar, decidí ir a explorar un poco más de Barcelona. Esta vez no planeaba ir a lugares turísticos populares, sino sumergirme en el alma de la ciudad. Caminé por calles que no conocía en barrios donde los turistas no solían ir. Quería ver la ciudad desde otro ángulo, desde una perspectiva más personal. A medida que avanzaba me di cuenta de cuántos años había perdido persiguiendo lo que no me pertenecía. Mis hijos, mi familia, la obligación de estar disponible para todos. Había olvidado lo que era estar en sintonía conmigo mismo. Al caminar por las calles sentí que por fin estaba en el lugar correcto. Me detuve frente a una librería pequeña. La fachada era vieja, pero el letrero decía «Libros viejos». Entré sin pensarlo. El lugar estaba lleno de estanterías, algunas de madera y otras metálicas cargadas de libros de todos los tamaños. El olor de los libros viejos me hizo sentir una nostalgia que no esperaba. Tomé uno al azar y comencé a hojearlo. Era un libro sobre la historia de la ciudad con fotos en blanco y negro que mostraban cómo Barcelona había cambiado a lo largo de los años. Mientras lo leía, me di cuenta de que al igual que la ciudad, yo también había cambiado. Y al igual que Barcelona, ahora me encontraba en una etapa de reinvención, de reconstrucción. El hecho de estar solo me había permitido ver todo esto. Después de un rato, dejé el libro y decidí seguir caminando. Me sentía ligero, como si cada paso me acercara más a la verdad de lo que soy. Me dirigí hacia el Parque de la Ciudadela, un lugar donde siempre me habían dicho que era ideal para relajarse. Pero esta vez no estaba buscando relajación, sino reflexión. Me senté en un banco cerca de un lago, observando los patos que nadaban tranquilamente. Un par de niños jugaban a lanzar migas de pan al agua, y sus risas llenaban el aire con una dulzura que me hizo sonreír. En ese momento me di cuenta de algo importante. Nunca había tenido tiempo para disfrutar de esos momentos simples, esos momentos que realmente importan. Había estado tan ocupado haciendo cosas para los demás, tratando de cumplir con sus expectativas, que nunca me había detenido a disfrutar de lo que la vida me ofrecía. Después de un largo rato me levanté y decidí regresar al hotel. Por el camino pasé por una iglesia que siempre había visto desde lejos, pero nunca me había detenido a observarla. Me entró la curiosidad y decidí entrar. El interior de la iglesia era oscuro y fresco. El olor a cera y madera me envolvía mientras caminaba por el pasillo central. Las velas encendidas daban un resplandor cálido, y la atmósfera era solemne, como si estuviera en un lugar sagrado no solo para la religión, sino también para la reflexión personal. Me senté en uno de los bancos y cerré los ojos por un momento. No sabía exactamente qué buscaba, pero lo que sentí fue una profunda paz. Por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de hacer algo, de estar ocupado. Solo estaba allí en silencio, sin presiones ni expectativas. Después de un rato salí de la iglesia y me dirigí de nuevo al hotel. Durante el trayecto no dejé de pensar en lo que había experimentado hasta ahora. Estaba cambiando. Había decidido no ser más la persona que todos esperaban que fuera. Había dejado atrás las expectativas ajenas para finalmente ser yo mismo. Llegué al hotel y al entrar a mi habitación me senté en la cama y saqué mi teléfono. Había varios mensajes de mis hijos. Roberto me había enviado un mensaje diciendo que me extrañaba y que quería saber cómo estaba. Diego también me había dejado un mensaje, pero lo había ignorado hasta ese momento. Decidí responderles. A Roberto le escribí: «Estoy bien, hijo. He estado explorando Barcelona y encontrando cosas que me hacen feliz. Me siento en paz». A Diego le escribí algo similar, pero lo sentí más distante, como si ya no tuviera que darle explicaciones. Decidí que por ahora lo mejor era seguir mi camino sin estar atado a sus expectativas o necesidades. Ellos tendrían que aprender a manejar su vida sin depender tanto de mí. Esa noche, después de cenar en el hotel, me fui a dormir temprano.
No tenía planes para el día siguiente, pero ya no me importaba. La sensación de tener el control de mi vida era tan nueva que me resultaba casi abrumadora. Me desperté temprano al día siguiente, pero no tenía prisa. No tenía que ir a ningún lugar en particular. Decidí ir al Museo Picasso que siempre había querido ver. El museo estaba ubicado en el corazón del barrio gótico, y al llegar me sorprendió la tranquilidad del lugar. Dentro observé las pinturas de Picasso y me sentí conectado con la creatividad y la libertad que sus obras representaban. Durante horas recorrí las salas maravillado por la capacidad de Picasso para expresarse a través del arte. Al final me senté en una de las bancas del museo sintiéndome como si hubiera sido testigo de una parte de la vida que había estado buscando durante años, la expresión de uno mismo sin restricciones. Salí del museo con una sensación de satisfacción. Ahora entendía lo que significaba vivir para uno mismo sin las cargas que había arrastrado durante tantos años. Me dirigí a un pequeño café cercano y mientras tomaba un café me di cuenta de que había encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo: mi autenticidad. Ahora la vida no se trataba de cumplir con las expectativas de los demás. Se trataba de encontrar lo que realmente me hacía feliz, lo que realmente me llenaba. Barcelona me estaba enseñando una lección valiosa. No importaba cuántos años tuviera, siempre había tiempo para redescubrirse. Y con ese pensamiento me sentí más libre que nunca. Al día siguiente decidí no hacer planes. Quería experimentar Barcelona sin una agenda, dejarme llevar por la ciudad, ver qué me encontraba en el camino. No había prisa. No tenía que pensar en horarios, ni en llamadas telefónicas, ni en las expectativas de mi familia. Solo tenía que disfrutar de este tiempo para mí. Salí del hotel temprano sin un destino claro. Caminé por las calles estrechas del barrio gótico, dejándome perder entre sus callejones y plazas. La ciudad parecía tener su propio ritmo, una calma que me invadía a medida que me adentraba en ella. Las iglesias antiguas, las tiendas de antigüedades, el bullicio lejano de los turistas, todo se combinaba para crear una atmósfera única, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras paseaba me encontré con un pequeño mercado local. Las frutas frescas, los quesos, las especias en bolsas de yute, todo parecía tan auténtico, tan real. Me acerqué a una mesa llena de flores frescas. Un anciano con una sonrisa cálida me ofreció una rosa. «Para usted, señor, que está disfrutando de la vida», me dijo en un español suave con un acento del sur de España. Sonreí, acepté la flor y por primera vez en mucho tiempo me sentí especial. Caminé por el mercado observando todo a mi alrededor. Me detuve en una tienda de libros antiguos. El olor a papel envejecido y madera me atrapó inmediatamente. Entré y empecé a hojear algunos de los libros. Había algo mágico en los libros viejos, como si cada uno tuviera una historia que contar. Me senté en una pequeña silla de madera y comencé a leer. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando miré el reloj me di cuenta de que ya era tarde. El sol comenzaba a ponerse y decidí regresar al hotel. Pero antes de llegar, algo llamó mi atención: un restaurante pequeño con una terraza encantadora y vistas a la plaza. Me senté en una mesa cerca de la ventana con una vista perfecta del atardecer. Mientras esperaba mi comida me di cuenta de algo. Durante años mi vida había estado marcada por las demandas de los demás. Siempre había sido el pilar para mi familia, el que mantenía todo unido. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba solo, sin nadie que dependiera de mí. No tenía que preocuparme por nada ni por nadie, solo por mí mismo. La comida llegó y al probarla sentí una explosión de sabores que me hizo sonreír. La vida en ese momento parecía perfecta. Mientras cenaba, un hombre se sentó en la mesa de al lado. Era mayor, tal vez unos 10 años más que yo, con el cabello canoso y una mirada profunda que mostraba experiencia. Me saludó con un gesto amable y al ver que estaba solo comenzó a hablarme. «¿Primera vez en Barcelona?», me preguntó en español con una sonrisa cálida. «Sí, es la primera vez», respondí sorprendido por su amabilidad. «Yo también vengo a menudo, ya hace años que vengo por negocios», me dijo. «Barcelona tiene algo. No es difícil de explicar, pero tiene un alma propia». Asentí reconociendo lo que decía. «Yo vengo para desconectar,
le respondí. A veces uno necesita perderse para encontrarse a sí mismo. Él me miró fijamente como si estuviera evaluando mis palabras. Eso es lo que todos necesitamos, amigo. Pero a veces nos olvidamos de hacerlo. Nos preocupamos tanto por lo que piensan los demás que nos olvidamos de lo que necesitamos nosotros mismos. Sus palabras me impactaron. Parecía que estaba hablando directamente a mi alma como si supiera lo que había estado sintiendo. La conversación continuó durante un rato, pero cuando terminó sentí una sensación de calma y entendimiento que no había experimentado antes. No había dado importancia a las pequeñas cosas en mi vida durante tanto tiempo que ahora al detenerme a observarlas todo parecía tener un significado diferente. Después de esa conversación pasé el resto de la noche en el restaurante disfrutando de la comida y la tranquilidad. Al regresar al hotel me di cuenta de que ya no me sentía como el hombre que había llegado a Barcelona hace unos días. Había cambiado no solo por estar solo, sino por darme permiso para ser yo mismo, para vivir mi vida a mi manera. La mañana siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho antes: tomar una clase de pintura. Nunca me había considerado una persona creativa, pero algo en mí me impulsó a intentarlo. Cuando llegué al estudio me sorprendió la tranquilidad del lugar. Las paredes estaban llenas de pinturas de paisajes, bodegones y retratos. La profesora, una mujer mayor con gafas y una gran sonrisa, me saludó cálidamente. «¿Es la primera vez que pintas?», me preguntó. Asentí un poco nervioso. «No te preocupes», me dijo. «Aquí no hay juicios, solo pintura y diversión». Me senté frente a un lienzo y comencé a pintar. No sabía exactamente qué hacer, pero a medida que el pincel tocaba la tela, algo dentro de mí comenzó a fluir. Era como si toda la tensión acumulada durante años comenzara a liberarse. La pintura no era solo un ejercicio artístico, sino una forma de expresión, una manera de liberar mis pensamientos y emociones. Después de unas horas terminé mi obra. Era un paisaje sencillo con tonos de azul y verde que representaban un campo que había visto durante mis caminatas. No era una obra maestra, pero para mí fue el comienzo de algo nuevo. Cuando me levanté para irme, la profesora me felicitó. «No está mal para un principiante», me dijo. Sonreí sintiéndome más ligero, como si hubiera dado un paso importante hacia algo que había estado buscando sin saberlo. Al salir del estudio, decidí que iba a seguir explorando la ciudad y la vida sin miedo, sin las limitaciones que me había impuesto durante años. Lo que había aprendido en estos días era algo que nunca olvidaría: la importancia de perderse para encontrarse, la importancia de vivir para uno mismo. A partir de ese momento, Barcelona ya no era solo un lugar en el mapa. Era el reflejo de mi propio viaje hacia la libertad y la autenticidad. Al regresar al hotel me di cuenta de que ya no tenía prisa por regresar a mi vida anterior. Lo que había encontrado aquí, lo que había descubierto sobre mí mismo, era algo que iba a llevar conmigo para siempre. Ya no tenía miedo de ser yo mismo, y eso era lo más liberador de todo. Decidí que cuando regresara a casa lo haría con una nueva perspectiva. Ya no sería el hombre que vivía para los demás, sino el hombre que aprendió a vivir para sí mismo. Días después, al abordar el crucero, la sensación de libertad que había comenzado a sentir en Barcelona se intensificó. La idea de estar completamente solo, sin la constante presión de la familia, sin los reproches ni las expectativas, me llenaba de una paz profunda. Al principio, el barco me parecía grande y algo abrumador, pero pronto me di cuenta de que eso también era parte de la aventura. No había prisa por hacer nada, no tenía que seguir ningún horario ni preocuparme por los demás. Todo lo que tenía que hacer era disfrutar de la vista del mar, leer, comer a mi propio ritmo y hablar con las personas que quería conocer. Mientras caminaba por los pasillos del barco me encontré con muchos pasajeros que viajaban acompañados. Parecían felices, conversaban animadamente y muchos de ellos me sonreían al cruzar nuestras miradas. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que mi viaje no era como el de ellos, no lo necesitaba. No dependía de las interacciones sociales para sentirme bien. Este viaje, esta experiencia, era mía y solo mía. En las primeras noches me senté solo en el comedor principal. Me ofrecieron una mesa junto a otros comensales, pero no lo acepté.
Opté por una mesa pequeña junto a la ventana donde podía ver el océano. Pedí una copa de vino y me dejé llevar por la calma que me envolvía. Durante las cenas, mientras los demás conversaban, me permití reflexionar. Pensé en mi vida, en todo lo que había hecho y en lo que me había llevado hasta aquí. A veces la vida parecía un carrusel que no paraba de girar, pero ahora sentado frente al mar por primera vez, sentí que tenía el control. Como nunca antes entendí que estaba viviendo mi vida para mí mismo y que esa era la mayor libertad que uno podía tener. Las primeras noches pasaron rápido, pero al final del segundo día comencé a encontrarme con un grupo de personas de la tripulación que al parecer notaron mi soledad. Me saludaron con amabilidad, pero sin presionarme, como si comprendieran que mi viaje era diferente. Un hombre mayor que era parte del personal del barco me invitó a unirme a una pequeña charla en el salón de actividades. Me sentí algo reticente al principio, pero al final decidí ir. Cuando entré al salón vi a varias personas de mi edad. Estaban sentados en círculo charlando sobre sus viajes anteriores, sobre la vida, sobre sus sueños y miedos. Aunque al principio estaba algo desconcertado, pronto me di cuenta de que esas conversaciones no tenían la carga emocional que había vivido en mi familia. Aquí la gente no me veía como una obligación ni una carga. Solo éramos seres humanos compartiendo un momento de nuestra vida sin expectativas. El ambiente era relajado, cálido y genuino. Empecé a hablar con una mujer de unos 70 años llamada Marta, que viajaba sola porque, como me dijo su familia, había creído que sería mejor que ella se tomara un tiempo para sí misma. Había pasado la mayor parte de su vida cuidando a su esposo y a sus hijos, pero cuando se quedó viuda decidió empezar a viajar. «Este es el primer viaje que hago solo y nunca había sido tan libre», me dijo con una sonrisa. Aprendí que la vida no se trata de dar a los demás todo lo que tienes, sino de darte a ti mismo lo que necesitas. Sus palabras me resonaron profundamente. Después de esa conversación comencé a unirme más a menudo a las actividades del barco. No era que necesitara compañía, sino que las interacciones me estaban ayudando a comprender mejor lo que estaba viviendo. Me di cuenta de que aunque viajaba solo, no estaba aislado. Había una comunidad de viajeros que, al igual que yo, buscaban algo más profundo, algo más allá del simple placer de visitar lugares. Un día el barco hizo una parada en una isla cerca de Grecia. Decidí bajarme sin saber exactamente qué esperar. Caminé por las callejuelas del pueblo, admirando las casas blancas y las vistas al mar. Había algo en la isla que me llenaba de calma, como si el tiempo allí fuera más lento, más suave. Mientras caminaba encontré una pequeña tienda de recuerdos, pero algo me llamó la atención: una galería de arte local. Decidí entrar. Allí una mujer joven que era la encargada de la galería me saludó amablemente. Nos pusimos a hablar sobre las pinturas sobre los artistas locales, y pronto me di cuenta de que su vida era muy diferente a la mía, pero igualmente interesante. Ella me habló de su pasión por el arte, de cómo decidió dejar su vida en la ciudad para mudarse a la isla y seguir sus sueños. Su historia me hizo pensar en los míos, en todo lo que había dejado de hacer por los demás. ¿Por qué no te das el permiso de soñar de nuevo?, me preguntó como si hubiera leído mis pensamientos. No pude evitar sonreír. Me sentí como si por fin alguien entendiera lo que estaba sintiendo. Al regresar al barco sentí que de alguna manera mi viaje había comenzado a transformarme. No solo estaba disfrutando del presente, sino que también estaba redescubriéndome. El siguiente día, mientras navegábamos hacia Roma, decidí hacer algo que nunca había hecho: escribir en un diario. Comencé a anotar mis pensamientos, mis reflexiones sobre lo que había vivido hasta ahora y lo que sentía por dentro. No era una tarea difícil, pero sí era reveladora. Escribir me permitió ordenar mis emociones, darles un lugar y un significado. De repente me di cuenta de que a lo largo de mi vida siempre había buscado la aprobación de los demás, buscando el reconocimiento y la aceptación, pero nunca me había dado a mí mismo la oportunidad de vivir para mí. Lo que había hecho hasta ahora, el viaje que estaba realizando, no era solo una fuga de la rutina, sino un acto de autodescubrimiento.
Comencé a escribir más sobre lo que había aprendido en el barco, las personas que había conocido y cómo esas experiencias estaban cambiando mi perspectiva de la vida. Un día, mientras miraba las aguas del mar Mediterráneo, entendí algo: no se trata de lo que has hecho por los demás, sino de lo que has hecho por ti mismo. No se trata de dar todo lo que tienes, sino de aprender a recibir lo que la vida te ofrece. Cuando llegamos a Roma, sentí una emoción extraña, como si fuera la primera vez que visitaba una ciudad sin tener que dar explicaciones a nadie. Era solo yo y la ciudad, y me sentí más vivo que nunca. Mientras recorría los monumentos históricos, me di cuenta de que mi historia, mi vida, no era menos importante que las de los monumentos que veía a mi alrededor. Cada uno tiene su propio valor, su propia esencia. Después de todo, no se trata de ser una figura en la historia, sino de ser el protagonista de tu propia vida. Al regresar al barco, sentí que algo había cambiado en mí. Ya no me veía como el hombre que había sido antes, lleno de expectativas y responsabilidades hacia los demás. Ahora me veía como alguien que había aprendido a vivir para sí mismo sin miedo a ser quien realmente era. La última noche en el barco, durante la cena, me senté solo disfrutando de la comida y la vista al mar. Pensé en todo lo que había experimentado, en las lecciones que había aprendido y en el hombre que estaba comenzando a ser. Ya no era el mismo, y eso era exactamente lo que necesitaba ser. Al regresar a casa, no sería el hombre que vivía para los demás, sino el hombre que había aprendido a vivir para sí mismo. Cuando el barco tocó puerto en Barcelona, sentí algo que no había experimentado en años: una sensación de alivio y paz interior. Estaba sola, pero no me sentía vacío, al contrario, me sentía más completo que nunca. Durante décadas había vivido para los demás, esperando recibir algo a cambio. Pero ahora, por fin, estaba viviendo para mí. Ya no estaba atado a las expectativas de mi familia ni de la sociedad. Ahora era dueño de mi propio destino. Caminar por las calles de Barcelona me dio una sensación de libertad que nunca había experimentado. Las calles, llenas de turistas y residentes por igual, se sentían como un lienzo en blanco donde podía escribir mi propia historia. La brisa fresca de la tarde, las voces lejanas en los cafés y el bullicio de la ciudad me envolvían de una manera que me hacía sentir más vivo. Todo estaba cambiando a mi alrededor, pero lo más importante era que yo estaba cambiando también. Ya no me veía como el hombre que sacrificaba sus deseos por los demás, sino como alguien que había aprendido a poner su bienestar primero. El primer día en la ciudad me senté en un pequeño café en las Ramblas. No tenía prisa. No había nadie esperando que les atendiera. No tenía que preocuparme por si alguien necesitaba algo. Simplemente me senté y disfruté de mi café. Observé a las personas pasar: jóvenes risueños, parejas enamoradas y turistas ansiosos por capturar el momento en una fotografía. Todos parecían estar buscando algo. Algunos buscaban diversión, otros, como yo, buscaban algo más profundo. Yo estaba buscando a Carmen, el hombre que había dejado atrás, el hombre que había sido invisible para su propia familia. A medida que los días pasaron, empecé a hacer cosas que nunca había hecho antes. Caminaba por el mercado, compraba frutas frescas, visitaba museos y galerías de arte y hablaba con desconocidos como si fueran viejos amigos. Me sorprendí a mí mismo al darme cuenta de cuánto había olvidado de mí mismo mientras vivía para los demás. Nunca me había dado el tiempo de explorar mis propias pasiones. Ahora podía dedicar tiempo a todo eso sin sentirme culpable. Empecé a disfrutar del arte, de la lectura, de la tranquilidad. Aprendí a saborear los momentos, a vivir en el presente. Una de las cosas que más me impactó fue la conversación que tuve con Pilar y Manolo, una pareja de españoles que conocí en un restaurante. Al principio me ofrecieron unirse a su mesa porque me vieron cenando solo. Al principio pensé en rechazar la invitación, pero algo dentro de mí me dijo que aceptara. Pasé la noche hablando con ellos y fue en esa conversación cuando me di cuenta de algo importante. Pilar me dijo algo que quedó grabado en mi mente. El secreto de un matrimonio largo, Carmen, es que ambos elijan estar allí. No es sacrificio, es amor mutuo. Sus palabras resonaron profundamente en mí, no solo en el contexto de una pareja, sino también en el contexto familiar. Yo siempre había confundido el sacrificio con el amor.
Creía que dar todo por los demás era lo correcto, pero Pilar y Manolo me enseñaron que el verdadero amor es aquel que se elige todos los días sin que ninguna de las partes se pierda en el proceso. Cuando llegué al puerto de Roma, sentí que había recorrido un largo camino no solo físicamente, sino emocionalmente. El viaje no solo me había llevado por Europa, sino también por un profundo viaje interior. Me tomé fotos en lugares emblemáticos no para presumirlas a mi familia, sino para guardar recuerdos de una mujer que había encontrado su propia paz. Me había liberado del peso de la constante espera de reconocimiento y amor. Durante esos días descubrí que podía estar sola y sentirme completa, algo que nunca pensé que sería posible. Y más importante aún, descubrí que la soledad no siempre es algo negativo. A veces es en la soledad donde encontramos lo que realmente somos. El regreso a México fue una mezcla de emociones. Cuando entré a mi casa, no sentí la tristeza que había anticipado. No temía enfrentar mi casa vacía. En cambio, sentí una calma extraña, como si la casa estuviera esperándome, pero no solo a mí, sino a la nueva versión de mí. El primer día que llegué, no corrí a desempacar para complacer a los demás. Dejé mi maleta en el centro de la sala y me senté a disfrutar de una copa de vino que había traído de Barcelona. La sensación era extraña pero liberadora. Por primera vez me sentí dueña de mi tiempo y de mis decisiones. Durante los primeros días en casa recibí muchos mensajes y llamadas de mi familia. Algunos de ellos me pedían disculpas, pero sus disculpas no llegaban con la sinceridad que esperaba. Me di cuenta de que el cambio que había hecho no solo afectó mi vida, sino también la forma en que mi familia me veía. Aunque ellos intentaron corregir sus errores, algo en mí me dijo que ya era demasiado tarde. Había comenzado a respetarme a mí mismo, y eso ya no podía ser deshecho. El día que mi hijo Roberto vino a verme, lo recibí en silencio. Se veía diferente. Había algo en su actitud que me decía que había comprendido algo importante, algo que había estado ignorando durante años. Se sentó frente a mí sin las exigencias que solía tener, sin las demandas de siempre. Por primera vez me pidió disculpas de manera genuina. Me dijo que no entendía lo que sentía hasta que se dio cuenta de lo que había hecho y lo que significaba no haber estado allí para mí. Fue un momento difícil, pero también liberador. Me di cuenta de que había valido la pena. Cuando terminó su visita, me abrazó. Pero esta vez no fue el abrazo automático de siempre. Fue un abrazo que me hizo sentir que finalmente había sido visto. A lo largo de mi vida había luchado por ser reconocida, por ser valorada, pero ahora sabía que el reconocimiento que realmente importaba era el mío. Me levanté, me di la vuelta y le dije: «Ahora soy diferente, Roberto, y esa es la mujer con la que tendrás que aprender a convivir. Si no te gusta, está bien, pero no voy a volver a ser la persona que fui». La libertad que encontré no solo vino de las decisiones que tomé, sino de la paz interior que construí. Aprendí a dejar ir lo que no me servía, a dejar ir las expectativas y las cargas emocionales que había llevado durante tanto tiempo. Aprendí a ponerme a mí mismo en primer lugar. Y aunque no fue fácil el proceso, me hizo más fuerte, más sabio y más feliz. Ahora sé que lo más importante en la vida no es lo que damos a los demás, sino lo que nos damos a nosotros mismos. Hoy, después de meses de reflexión, sigo adelante no con resentimiento, sino con la paz de saber que hice lo correcto. Sé que el amor verdadero comienza con uno mismo. Si no aprendes a amarte y a respetarte, nadie más lo hará por ti. Y esa es la lección más grande que aprendí. Mi viaje a Europa no fue solo un escape, fue el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno donde yo soy la protagonista. Al mirar atrás no siento arrepentimiento, solo gratitud por haber aprendido a ser libre, por haberme dado permiso para ser quien siempre quise ser. Ahora sé que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que uno merece. Y esa es mi verdad. Mi historia continúa, pero ya no soy la misma. Soy una mujer que finalmente se ha encontrado a sí misma, una mujer que ha aprendido a ser feliz sin importar las circunstancias. La mujer que fui, la mujer que soy ahora y la mujer que siempre quise ser. Y esta vez no tengo miedo.